Buenas tardes. Hoy nos encontramos en un espacio en el cual vamos a entrevistar a Delsa Silva, quien es estudiante del octavo semestre en la asignatura electiva. Quisiera hacerte varias preguntas. Espero que sea un momento enriquecedor para ambos. Y bueno, para comenzar, quiero hacerte la primera pregunta. ¿Qué has aprendido en esta asignatura? Bueno, para mí la materia de electiva ha sido muy significativa. La verdad no pensé que iba a haber ese tipo de contenidos, empezando desde cómo uno tiene que ser líder en una institución educativa, cómo uno como docente también puede llegar a ser líder en el aula de clases. Entonces, he aprendido muchísimas cosas a partir del liderazgo hasta cómo crear una escuela y lo que conlleva eso. Entonces, no han sido cosas simplemente para el ahora, sino que pienso yo y con los sueños que he venido pensando desde antes, que me van a aportar muchísimo para mi vida profesional y personal en un futuro. Creemos que el liderazgo es una de las razones por las cuales algunas instituciones siguen adelante. Y bueno, con respecto a los contenidos, ¿qué crees tú que aportarías en el sílabo para los próximos estudiantes que cursan el octavo semestre? Bueno, yo creo que nada, porque realmente fue un curso muy completo en el cual, como te dije desde un principio, aprender desde qué es liderazgo, qué es la evaluación educativa, qué tipos de evaluación existen, cómo nosotros tenemos que distribuir los contenidos curriculares, cómo desagregar las destrezas que están en el currículo para los estudiantes de acuerdo a cada uno de los niveles. Entonces, creo que más que aportar, yo pienso que dejarlo ahí, puesto que de verdad va a ayudarles muchísimo para que ellos aprendan cómo es que está organizada una institución educativa. A partir de lo que qué es un líder, luego vas aprendiendo cómo organizar, qué tipo de personal tú tendrías en tu institución educativa, cuál sería la misión, la visión. Entonces ya pones algo mucho más personal, entonces de esa manera te ayuda a ti como persona a formarte, a pensar en lo que tú también quisieras, en plasmar tus ideas hacia un establecimiento, en también darte cuenta de que muchas veces pequeñas cosas que suceden en una institución de alguna manera u otra te interpelan a ti, entonces son cosas que tú también quieres para otros y son cosas que tú quieres cambiar porque tal vez no te gustó. Dentro del liderazgo existe el trabajo cooperativo y también existe el trabajo individual. ¿Cómo fue este trabajo con tus compañeros? Porque imagino que dentro de la asignatura trabajaron tanto de manera individual como de manera colaborativa. Efectivamente, Jimmy, en un principio nosotros habíamos trabajado entre cuatro personas, también hicimos trabajos de manera individual y también hicimos trabajos en pareja. De verdad fue algo muy bueno porque pienso yo que el trabajo cooperativo siempre es bueno uno poder aprender a escuchar al otro, es bueno saber que existe un otro también que escucha, un otro que siente, que las ideas de uno no son las únicas, sino que uno tiene que aprender que las ideas de los otros también son válidas. Entonces eso he podido aprender, ¿no? Que de alguna manera u otra el trabajo, cuando es grupal, ayuda muchísimo para que uno se conozca a uno mismo, saber qué tipo de líder soy yo, qué tipo de líder es la otra persona y cómo en conjunto podemos ayudarnos para que el trabajo pueda salir adelante. Eso es lo más importante, porque cuando no hay acuerdos, se puede llegar a chocar. Sin embargo, no hubo eso en mis grupos y más bien pudimos sacar todos los trabajos adelante, pensando siempre en el otro, en el tiempo también del otro, en las ideas del otro y de esa manera fusionar las ideas, las actividades y todo lo que se realizó. Una vez que ya leíste, analizaste todos los textos que tu docente aplicó en la asignatura, ¿te sientes preparada para enfrentar el mundo académico, para enfrentar tu profesión de acuerdo a los textos que has leído y cómo se deben ejecutar? La verdad es que sí, diría que a pesar de todos estos años que estuve en la universidad, pienso que ahora con esta asignatura aprendí muchísimo respecto a los estándares de calidad, respecto a la evaluación, respecto a la visión, respecto a la misión de una escuela, respecto a la metodología, los ambientes de aprendizaje, las cargas horarias. Pienso que fueron cosas, contenidos que realmente me ayudaron muchísimo. Saber que existe un horario de pruebas, un horario de exámenes, saber que existen materias que tienen unas distintas horas establecidas, la administración de recursos, de materiales financieros, humanos, todo eso es muy importante. Y también algo que yo pienso que es muy importante
no solo es la desagregación de las destrezas, sino pensar también eso en los niños que tienen necesidades educativas especiales. Entonces, todos los libros, todos los aportes que se nos brindó, los textos, nos ayudaron muchísimo para poder pensar en todas estas cosas que muchas veces nosotros los obviamos o pensamos que no son necesarias, pero que de alguna manera u otra están ahí. Entonces, si yo no sé qué tipos de evaluación, por ejemplo, existen, ¿cómo puedo yo aplicar? Entonces, con estos textos pudimos aprender hasta de los proyectos educativos, cuál la rúbrica, cómo tendría que ir en los proyectos educativos, la tutoría, el acompañamiento pedagógico. Son temas esenciales, son temas que todo docente sí o sí tiene que conocer, tiene que saber y no puede decir, no, yo no quiero, sino que tienes que, porque vas a tener que hacerlo. Por ejemplo, yo estuve dando clases hace un mes aproximadamente y había muchas de esas cosas que yo no conocía. Sin embargo, cuando fuimos viendo poco a poco estos temas, desde refuerzo académico, acompañamiento pedagógico, las horas establecidas, los contenidos, entonces fui comparando, fui poniendo en práctica esta teoría que aprendimos en las clases con los libros de texto, los proyectos escolares que los estudiantes tenían que dar a final del trimestre y la práctica. Entonces me ayudó muchísimo porque no quedó ahí solamente, sino que pudo evidenciarlo en la práctica y la importancia del mismo también. ¿Cómo tú trabajarías con los padres de familias, con los demás actores que se encuentran involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los contenidos que has aprendido? Bueno, ahora más que nada en la virtualidad, creo que por medio de llamadas, por medio de pequeñas reuniones, de hecho, aprendimos también que se tiene que tener encuentros para padres en la semana. Uno tiene que hablar con el padre de familia, más que sea convocarlo al padre de familia 2 veces en todo el ciclo escolar. Entonces, eso pudimos aprender y pienso que es algo muy importante. Si un estudiante no asiste a clases regulares, llamarle al padre, preguntar qué está pasando, involucrarse un poquito más en este proceso para que el estudiante sepa que el docente también está preocupado. Si el estudiante no tiene esa habilidad o esa destreza para poder decirle al docente, es el docente que tiene que tratar de permitir abrir caminos para generar esa confianza entre los padres de familia y entre el docente. Entonces yo pienso que lo que yo haría respecto a los padres de familia es tratar de llamar, tratar de darles charlas motivadoras, tratar de decir que el estudiante sí puede, brindarle y decirle que lo más importante no es una calificación, sino el contenido que él va a asimilar, que el estudiante mismo tiene que aprender. El padre sí es un guía, así como el docente, y ahora más que nunca son los representantes que están ahí al 100% en las casas, que les están ayudando. Sin embargo, es el niño que tiene que aprender por sí solo. Él tiene que saber que él sí puede. Entonces, ¿cómo puedo permitir yo que haya ese vínculo entre docente, padre y estudiante? Es creando ese ambiente que el padre se sienta en confianza de poder decir, ¿sabe qué estoy pasando por tal problema? Por favor, ayúdenme. El estudiante decir, por favor, profesor, ayúdeme. O el estudiante decir, papá, yo sí puedo, por favor, déjame aprender solo. Y el docente también puede decir, ¿sabe qué, padre de familia? Por favor, permita que el estudiante aprenda solo. Podemos hablar un ratito. Entonces, creo que todo esto, lo más importante de todo esto es la confianza, es la conexión, es el vínculo, el poder involucrarse en casos que muchas veces son muy complejos, muy complicados. Existen muchos casos, como acabas de decir, muy complejos. Bueno, para finalizar esta entrevista, querida Delsa, quiero hacerte dos preguntas. ¿Crees tú que lograste los aprendizajes necesarios? Y la siguiente pregunta es, más bien un consejo, ¿qué le aconsejarías a tu tutor o profesor para el momento que él vaya a emplear esta asignatura con otros estudiantes? Bueno, pero voy por la última pregunta. ¿Qué consejo le daría yo a mi profesor? Creo que nada, la verdad fue muy bueno. De hecho, tuvimos una clase pasada que veíamos acerca del sociograma. Estuve 3 horas ahí tratando de resolverlo. Entonces, siempre nos ha propuesto muchas actividades significativas y una vez piensa, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Pero ¿de qué me va a servir? Pero luego te das cuenta que lo necesitas, lo tienes que aplicar en algún momento de tu vida. Entonces, más bien agradecer por todo el ciclo, por todo el periodo que pudimos tener esta materia de electiva, porque de verdad aprendí muchísimo. Son cosas que voy a necesitar en un futuro, cosas que lo viví y que también lo voy a aplicar para mi propia vida.
y más bien diría, quiero ser algún día como él, porque de verdad es un crack, como diríamos los jóvenes. Entonces, eso. Bueno, yo creo que sí logré alcanzarlo. De hecho, me dio una apertura para saber cómo voy a querer yo mi institución educativa en un futuro. Entonces, cuando tuvimos que hacer esta institución educativa, digamos, entre comillas, falsa, me involucré muchísimo porque dije, así quiero que sea un futuro para mí. Entonces, pienso yo que lo logré, sin embargo, tengo que seguir aprendiendo muchísimo más. Como dice la propia Constitución, el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, entonces seguramente aún todavía hay muchos huequitos ahí que tengo que rellenar. Sin embargo, creo que también la teoría fue suficiente, pero en la práctica vamos a ver qué sucede y habrán cosas que seguramente habrán cambiado. Entonces, aprendí muchísimo. Creo que evaluarme a mí misma es algo complicado, pero pienso que aprendí mucho y eso es lo más importante. Espero también que con mis pequeños aportes haya podido aprender más, saber más, poder conocer a mis compañeros, poder conocer otros puntos de vista y eso sobre todo. Así que muchas gracias, Jimmy, por esta pequeña entrevista. Gracias también a mi profesor que me permitió poder conocer un poco más acerca del liderazgo en la escuela, cómo está constituida, lo importante también de una escuela y las obviedades que son que los minimizamos, pero también son importantes en una escuela. Y en este punto quiero decirte, uno a veces ve a las personas que hacen limpieza y ya, o ve al pupitre como algo que ya está ahí, pero no lo vemos como algo importante. Entonces son cosas necesarias. Y también creo que lo que aprendí muchísimo es que a veces tenemos muchas fantasías como docentes y en la realidad no es así, porque al final tenemos que responder con un documento al Ministerio de Educación y decir esto es lo que estamos haciendo, esto queremos mejorar y esto es lo que haremos. Entonces son cosas que uno necesita saber para poder hacer. Entonces me ayudó muchísimo a sentar mis ideas para una institución que yo voy a tener en un futuro, que segura lo tendré y espero poder ayudar a los niños, a los padres de familia, a las personas también que lo necesitan y poder brindar también empleo a los que precisan. Espero que todos los conocimientos que hayas adquirido en esta materia los pongas en práctica y que no se quede ahí, porque sabemos que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. Éxitos, hasta una próxima. Muchísimas gracias, Jimmy, a ti también. Hasta una próxima.